Hola señores, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Quise hacer este video porque es importante ya que con respecto al año que viene de la NBA va a afectar a un jugador bastante conocido, Kevin Durant. Pero ¿quién es Kevin Durant? Bueno, Kevin Durant jugó 3 años, estos 3 últimos años con los Golden State Warriors, los cuales ganaron 2 anillos. Tienen que saber que para este año, si es que puede regresar, va a jugar para los Brooklyn Nets. Tiene una edad de 30 años y más o menos hablando un poquito de sus estadísticas, llegó a jugar 34 minutos por encuentro con un porcentaje de 26 puntos por partido, casi 6 rebotes, casi 5.4 asistencias, casi un robo por partido y 1.1 en cuanto a bloqueos. En cuanto a sus porcentajes de tiro de campo fueron bastante aceptables, casi con el 52% en tiros de campo y el 35% en tiros de triple, que fue menor al año pasado, que fue la temporada 17-18, que tuvo un total de 42% en tiros de triple. Ahora, ya poniendo en contexto quién es Kevin Durant, Kevin Durant sufrió una terrible lesión, la terrible lesión llamada la Matarreyes. ¿Por qué? Porque se considera una de las lesiones más peligrosas para los deportistas por el alto sí, impacto que tiene y obviamente lo difícil de recuperación. Pero ¿qué sufrió? Sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, pero para poner un poquito más en contexto, para que podamos quedarnos un poquito más claro, vamos a dejarlo con empezar poco a poco. Y recuerda que vamos a hablar médicamente y deportivamente sobre esta lesión. Entonces, primero, ¿cuál es la diferencia entre un tendón y un ligamento? Es muy simple, vamos a dejarlo muy tranquilo para que nada más entre en contexto, para que ustedes sea de mayor facilidad de entenderlo. Un tendón es una fibra, ¿sí? De colágeno que une músculo con hueso. Así vamos a dejarlo. Y un ligamento une las articulaciones y normalmente va unida de hueso a hueso. Entonces, ya entendido estos dos contextos, estas dos definiciones entre la diferencia entre el ligamento y este tendón, vamos a hablar ahora de cómo es la ruptura. Bueno, la ruptura básicamente puede ser parcial o puede ser completa, ¿sí? Y básicamente consiste en la separación de este tendón, es decir, literal como si se rompiera una liga. Pero ¿cuál es la función del tendón? La función del tendón tiende, vamos a ver que este es nuestro pie, ¿sí? La función que tiene es permitir que el pie haga estos movimientos, ¿ok? Por ende, una vez que se rompe el tendón, pues no vamos a poder tener esta movilidad. Ahora, ya que entendimos qué es y para qué funciona en nuestro pie, tienen que saber que mide alrededor de unos 15 centímetros, viene de algunos músculos, tiene origen de varios músculos y pasa por encima, o sí, por encima arriba, mejor dicho, del talón. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que puedes tener en el caso de que tengas una ruptura de tendón de Aquiles? Hay dos tipos de síntomas. El síntoma es como tal lo que sientes y el síntoma funcional, que básicamente lo que tú sientes es un... Primero escuchas como si algo se rompiera, ¿sí? Vas a sentir un fuerte impacto. La mayoría de la gente que ha sufrido esta lesión dice que ves como si tú sintieras un batazo directo por encima del talón de Aquiles. Sí, básicamente por encima del talón sientes como si te pegaran un batazo. Hay mucho dolor e hinchazón, inclusive se puede poner moretones, sí, a lo largo de pues de este tendón, de esta parte de la pantorrilla. Ahora, esos son los síntomas que tú puedes llegar a ver, a que puedes llegar a sentir. Los síntomas funcionales es que básicamente no puedes mover el pie, no puedes empujar el pie, no puedes hacer este movimiento de pedal, ¿sí? Tampoco muchos mencionan que no tienen un movimiento completo del pie, ya que cuando ellos caminan, cuando tú caminas, este es nuestro pie, hacemos este movimiento en el que el pie lo hacemos hacia adelante y después empujamos. ¿Sí? Este es el movimiento que nosotros haríamos. No puedes realizarlo, no puedes hacer este movimiento. ¿Sí? Y tampoco mencionan que no pueden levantarse de puntitas. Ahora, ya que estuvimos hablando un poquito de los síntomas y más o menos dónde está ubicado, cuál es la importancia que tiene, vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico. Para el diagnóstico tienen que saber que obviamente si ustedes tienen alguno de estos síntomas y si llegaron a sufrirlo, tienen que saber que fueron atendidos por un médico. ¿Por qué? El médico es el que realmente les va a dar un buen diagnóstico. Y recuerden una cosa muy importante, siempre, siempre para tener una excelente recuperación necesitas de tres cosas. Un buen diagnóstico, un buen tratamiento y una buena rehabilitación. No hay más. Para tener una
muy buena condición de nuevo después de una lesión, necesitas esos tres factores: un buen diagnóstico, un buen tratamiento y una buena rehabilitación, que no necesariamente depende de ti, depende de los médicos que te estén viendo. Ahora, vamos a hablar ya como tal de la parte del cómo es el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, tú llegas con el médico, obviamente no puedes caminar, no necesariamente caminas bien, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que tú llegas y le dices al médico, bueno, pues aparentemente sufriste lesión, ¿no? ¿Cuál es, antes de hablar sobre el diagnóstico, por qué llega a ocurrir? La mayoría de las personas piensan que es por un sobreesfuerzo. Sí, es cierto. Puede ser por un mal calentamiento, puede ser que tú tengas sobrepeso y que obviamente te pusiste a hacer un ejercicio de alto impacto, pudiste haber sufrido esta lesión. Un golpe, ¿no? Una sobreextensión del pie, ¿sí? El que hayas literal forzado demasiado tu tendón, eso también puede haber sido. Hay otros como algún desgaste y demás, pero esos son los más comunes. Por lo tanto, es una lesión muy común en los deportistas de alto rendimiento. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico? Bueno, llegas con el médico y el médico primero va a hacer una exploración física, va a palpar tu pantorrilla, va a palpar los músculos. Él va a sentir que falta hay una separación, ¿no? Entonces es la manera como la cual puede ver. Hay otra manera que básicamente tú te colocas sobre, ¿sí? La cama donde te van a revisar y tus pies las van a poner colgando. Y entonces él va a contraer algunos músculos para que ellos los... Pasó un helicóptero, espero que no se haya oído. Bueno, como les estaba comentando, entonces ustedes tienen los dos pies, va a ser la contracción muscular y entonces vamos a ver el reflejo, básicamente. Si no ocurre el reflejo, de hecho van a ver ustedes ahorita una imagen de cómo se llegaría a ver. Puede ser que tengan una ruptura total o una ruptura parcial o simplemente un desgarre, ¿no? ¿Qué es un desgarre? Un desgarre, digamos que es cuando vamos, para que ustedes lo puedan entender, imagínense que agarran un pedazo de carne y lo abren así, no lo cortan como tal, ¿no? Y vamos a ver que van a quedar algunas fibras o no se va a romper por completo, va a quedar muy extendido, ¿no? Para que puedan entender un poquito sobre cómo es el desgarre. Entonces, puede ser que esa sea la manera más sencilla, la más simple que puedan revisarte. En el caso de que el médico tenga duda, pues va a mandarte una ecografía o una resonancia magnética. La resonancia magnética es una prueba indolora, pero bastante cara, en el que va a mostrar cómo están los tejidos. Te va a dar una imagen exacta de cómo se ven los tejidos y con eso pueden saber la severidad del problema. Entonces, ya sabemos su diagnóstico, ya sabemos qué es, por qué llega a ocurrir, ¿no? ¿Por qué es tan común en los deportistas? Básicamente por un sobreesfuerzo. ¿Cómo es el tratamiento? Hay dos tipos de tratamiento, el quirúrgico y el no quirúrgico. La mayoría de los deportistas de alto rendimiento prefieren hacer el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque número uno es mucho más rápido, requieres menos tiempo de recuperación. Pero la realidad es que muchas veces no quedas bien. ¿Cómo es el tratamiento quirúrgico? Consiste en básicamente te abren, hacen una incisión en la pantorrilla, toman el tendón y suturan. Pueden suturar directamente con el propio o pueden tomar de varios otros tendones. Esa es la manera más, digamos que la invasiva, pero podría ser la más rápida. ¿Cuáles son los problemas con estos? Que obviamente puedes correr el riesgo de una infección y puede correr el riesgo de que haya un daño neurológico. Ahora, el tratamiento no quirúrgico consiste en el reposo absoluto. Básicamente consiste en que van a enyesarte el pie o pueden simplemente colocarte una bota de protección y lo que no tienes que hacer básicamente es apoyarlo por un muy buen tiempo. Además de que vas a tener que usar algunos otros tipos de fármacos para poder desinflamar, tal vez terapia de calor con frío, ¿no? Hay muchas otras maneras en las cuales pueden darte una recuperación. Ese es el tratamiento no quirúrgico. Según las bases de información que encontré, ambas son efectivas, no es necesario una de la otra, pero la realidad es que la gran mayoría de la gente prefiere el tratamiento quirúrgico por el tiempo, pensando en que en el tratamiento no quirúrgico puede llegar a tardar demasiado tiempo en sanar. Ahora, vamos a hablar ya como tal de la rehabilitación. Habíamos dicho que necesitábamos tres cosas: un buen diagnóstico, un buen tratamiento y una buena rehabilitación. Es importante que tú sepas que todos los que sufren una lesión en la cual involucra la funcionalidad de su cuerpo tienen que sufrir un proceso de rehabilitación, de fisioterapia.
¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es retomar, ¿sí?, la actividad del órgano dañado para poderlo recuperar al 100% o lo mejor posible. Por ende, tienes que saber dos cosas. La primera es que puede ser un tratamiento de rehabilitación bastante largo, de 4 a 6 meses. Hay algunos menos, hay algunos más. Todo depende. Otra de las cosas que tienes que saber es que la rehabilitación lo que consiste es, número uno, obviamente en darle fuerza a la pierna, ¿sí? Lo que tú buscas es que tú tengas tu pierna, ayudarle a los músculos de la pantorrilla que se vuelvan a hacer fuertes. También lo que buscas es también la fortaleza justamente del tendón que se dañó. Otra de las cosas que buscas es la coordinación. Al perder el tendón de Aquiles tienes que enseñarle otra vez al cuerpo la manera correcta de caminar y que obviamente lo haga bien. Entonces, parte de la rehabilitación es otra vez la parte funcional, ¿sí? A ayudarle al cuerpo a que realmente pueda caminar bien. Básicamente en eso consiste la rehabilitación. Hay muchas maneras: ultrasonido, láser, electroterapia, simplemente mecanoterapia. Hay muchísimos métodos que puedes saber sobre rehabilitación, pero es importante que sepas que forzosamente lo tiene que llevar a cabo. Ahora, ¿por qué le llaman a esta lesión el matarreyes? La gran mayoría de jugadores que han estado en esta terrible lesión han tenido que ya sea dejar por un buen tiempo las canchas o lamentablemente tuvieron que dar de baja su carrera. Algunos ejemplos de los más conocidos ahorita, el más reciente fue Kevin Durant, pero por ejemplo de Marcus Cousins también lo sufrió. Kobe Bryant también sufrió de esta horrible lesión, pero con él fue un desgarre, no tanto como tal una ruptura. Isaiah Thomas, un jugador muy conocido en Detroit Pistons, lamentablemente después de esta lesión con 33 años tuvo que retirar. Entonces sí, es una lesión que tiene en mucho riesgo y que puede sufrir de un proceso en el cual ya no puedas tener una verdadera recuperación. Entonces, por eso es que esta lesión le llaman el matarreyes. Wilkins fue el primer jugador de la NBA en sufrir esta lesión y que después regresó y regresó al 100%. Pudo tener todavía un muy buen digamos, una muy buena vida deportiva, pero hay algunos que no. Entonces es importante que tienen que saber que sí, para unas personas normales como tú y yo, que sí hacemos deporte de una manera no tan consistente y no somos elite, pues la lesión tal vez sea menos peligrosa para nosotros y solamente nos vamos a enfocar en rehabilitar. ¿Por qué? Porque lo hacemos más que nada por hobby. Pero un deportista de elite es una lesión muy peligrosa y que tienes que saber que no necesariamente puedes regresar al 100%. El caso de ejemplo es Cousins. Cousins, que a pesar de que pudo regresar de la lesión, no regresó al 100%. Ahora, ya que hablamos sobre esto, la manera perfecta para prevenirla es, número uno, primero calentemos. El calentamiento es la base de de una buena actividad física. El estiramiento después de la actividad física. Obviamente, no realizar ejercicio de alto impacto si tú no tienes la experiencia ni la condición para iniciarla. Y tienes que saber que cualquier persona puede sufrir una terrible lesión como esta. Inclusive una mujer que vaya caminando con tacones, si se tropieza, si se tuerce el pie, puede sufrir de esta lesión. O sea que no necesariamente tiene que ser un deportista de alto riesgo. Obviamente, si tú eres una persona que nada más hace ejercicio los fines de semana, tienes que saber que puedes correr este riesgo. Por lo que yo te recomiendo es que pues te la lleves tranquilo y no intentes realizar esta actividad física de esta manera. Espero te haya servido el video, espero haya quedado claro lo importante y lo grave de esta lesión. Aparentemente sabemos que Kevin Durant puede tardar todo el año en recuperarse porque fue como tal una ruptura, no fue un desgarre o una ruptura parcial, sino fue una ruptura total. Por lo que pues ya inmediato, así como se lesionó, esa misma noche lo operaron, pero tienes que saber que obviamente viene la recuperación y luego la rehabilitación. Y después de esto ya vamos a tener que ver si puede llegar a volver a jugar en la misma condición. Espero les haya servido de utilidad, espero que les haya gustado el video. Si tienen más dudas, ya saben, pónganlo en la caja de comentarios. Ya estamos con esta parte de volver a activar la cuenta, por lo que espero que les sirva, les guste. Denle like, comparte y por favor coloque en la caja de comentarios en la clase de videos que te gustaría ver, hablando sobre medicina del deporte, sobre deportes o cualquier otro tema de interés. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto.